Hola, bienvenidos a este podcast sobre las evidencias realizadas durante el semestre en la materia Estudios Regionales de América. Yo soy Natalie Ponce Reyes y en este episodio voy a hablar sobre temas más importantes que trabajé en cada una de las 4 evidencias entregadas en el semestre, y además también voy a compartir lo que aprendí y cómo estos temas me ayudaron a comprender mejor la historia y la situación política de América Latina. Durante todo este semestre analizamos diferentes procesos históricos, conflictos políticos, relaciones internacionales y cambios económicos que han marcado el desarrollo de América Latina. Cada evidencia que elaboré abordó temas distintos, pero todos se relacionan entre sí porque muestran cómo la historia, la política y la economía fluyen en nuestra sociedad hoy en día. Bueno, en la evidencia 1 trabajé temas relacionados con la historia de América Latina desde una vista más crítica y menos eurocentrista. Uno de los temas que más me gustó y el principal fue la nueva historia de América, donde también aprendí que antes de la llegada de los europeos ya existían civilizaciones organizadas con estructuras políticas, económicas, culturales muy complejas. Esto también me ayudó a entender que la historia de América no comenzó con la conquista, sino mucho antes ya existían sociedades desarrolladas. Pude comprender mejor cómo vivían antes de la conquista. También analizamos América Latina en la era del imperio y cómo después de las independencias de los nuevos países que fueron surgiendo dependiendo económicamente de potencias extranjeras, principalmente mediante la exportación de materias primas. Otro tema que también me llamó mucho la atención y creo que es de suma importancia fue la construcción del Estado-Nación, donde aprendí que después de la independencia muchos países enfrentaron problemas de inestabilidad política y desigualdad social. Además, creo que también comprendí muchísimo mejor que la formación de los estados latinoamericanos fue un proceso muy largo y complicado. En lo personal, esta evidencia me sirvió mucho para comprender que muchos problemas actuales de América Latina tienen raíces históricas muy profundas. También me ayudó a desarrollar una visión más crítica sobre la historia y entender los procesos históricos que los procesos históricos no son simples ni tan a la y se va como mucha gente no les toma la importancia de vida. Y por eso no entienden muchas cosas que pasan y problemas que hay aún en la actualidad. Bueno, y esos fueron algunos temas más importantes de los que hablamos en la evidencia 1. En la evidencia 2, que ya nos cambiamos un poco de tema, trabajamos temas relacionados con conflictos internacionales y la participación de América Latina en acontecimientos mundiales importantes. Creo que uno de los temas que más me importó fue el conflicto entre México y Estados Unidos, porque obviamente participaba México, ¿verdad? Aprendí que ambos países estuvieron cerca de entrar en un conflicto armado debido a desacuerdos políticos y estratégicos. Pero finalmente lograron resolver la situación mediante la diplomacia, el diálogo, y esto me hizo reflexionar sobre la importancia de las relaciones internacionales y buscar soluciones pacíficas a través del diálogo, ¿verdad? También estudié la participación de Estados Unidos en la Segunda Guerra y analicé cómo el ataque a Pearl Harbor cambió completamente la postura de neutralidad de Estados Unidos y provocó su entrada al conflicto en la Segunda Guerra. Esto a mí me impresionó mucho porque modificó el rumbo de la guerra y fortaleció la influencia estadounidense a nivel mundial, ya fue un fenómeno mundial.
Otra cosa fue la participación de América Latina en la Segunda Guerra Mundial, que esto es un dato pues que sí sabía, pero que justo me interesó muchísimo más. Antes pues yo pensaba que la región no había tenido un papel tan importante como había comentado, pero aprendí que muchos países latinoamericanos apoyaron a los aliados mediante recursos estratégicos, apoyos económicos e incluso tropas militares. Entonces esto me ayudó mucho a entender mejor. Y finalmente también estudiamos la Organización de los Estados Americanos, conocida como la OEA, y entendí que esta organización busca fortalecer pues la democracia, promover la paz y resolver conflictos entre países del continente. Tiene algunas críticas y limitaciones, sí, mas sin embargo sigue siendo importante para la cooperación regional. Y pues esta evidencia, que es la número 2, me ayudó a entender mejor cómo funcionan las relaciones entre países y cómo las decisiones políticas pueden afectar a toda una región, poniendo el ejemplo de cuando Estados Unidos pues al fin intervino en la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Bueno, en la evidencia 3 fue una de las más extensas porque trabajamos diferentes ensayos relacionados pues con la Guerra Fría y los conflictos políticos en América Latina. Uno de los temas que, si bien fue muy importante y también me interesó mucho, fue la Revolución Cubana, donde aprendí que no solamente un cambio de gobierno, sino una transformación más profunda de la sociedad cubana en aspectos políticos, económicos y sociales. También pues entendí como un movimiento que comenzó con muchas ideas diferentes, terminó convirtiéndose en un sistema pues más centralizado, ¿verdad? A lo que es hoy en día. Después pues vimos también la expulsión de Cuba de la OEA durante la Guerra Fría. Y este tema pues me ayudó mucho más a comprender cómo los intereses políticos de las grandes potencias influían en las decisiones internacionales y cómo la región estaba dividida ideológicamente entre capitalismo y comunismo. Otro tema que fue muy importante es la crisis de los misiles del 62. Esta fecha y bueno, esta crisis en particular fue uno de los momentos más peligrosos en la Guerra Fría, porque el mundo estuvo cerca de una guerra nuclear. Eso fue lo que más me impactó. Lo más interesante también fue ver cómo el diálogo y las negociaciones evitaron una catástrofe mundial. También pues podemos aprender de los golpes de Estado y la militarización en América Latina. Analizamos pues cómo muchas dictaduras utilizaron la represión, la violencia para mantener el control político durante las décadas de los 60 y de los 70. Además, pues también revisamos temas como la Operación Cóndor, la Guerra de las Malvinas y el golpe de Estado en Chile. Todos estos acontecimientos pues muestran cómo América Latina vivió periodos de violencia, represión, conflictos políticos muy fuertes durante el siglo XX. En lo personal creo que esta evidencia pues me ayudó más a valorar la democracia que vivimos hoy en día, los derechos humanos y la importancia de dialogar pues para resolver conflictos, porque ya vimos que este tipo de conflictos donde son más bélicos pues no nos dejan pues nada bueno, ¿verdad? En la evidencia 4 y en la última analizamos temas más actuales donde relacionamos la economía, la política y las relaciones internacionales en América Latina. Uno de los temas más importantes, como bien dijimos en esta evidencia, fue el neoliberalismo y el consenso de Washington. Aprendí cómo muchos países latinoamericanos aplicaron políticas económicas de libre mercado después de la crisis de la deuda de los 80. Aunque pues algunas medidas ayudaron a estabilizar la economía, también aumentaron problemas como la desigualdad, la pobreza y muchos problemas más entre la sociedad. También estudiamos pues el Telecán y el TEMEC,
cómo el libre comercio pues transformó la economía en México y en América del Norte. Aunque crecieron las exportaciones y la industria, también surgieron problemas relacionados con salarios bajos y desigualdad económica. Otro tema que fue de gran importancia fue el riesgo político de América Latina en 2025, que aprendí que con la polarización política y la desinformación, las crisis económicas afectan actualmente la estabilidad democrática de muchos países de la región, como el populismo y el autoritarismo en países como Venezuela y Nicaragua, donde algunos gobiernos fueron concentrados cada vez más en poder y deshabilitando instituciones democráticas. Y finalmente, trabajamos la crisis del multilateralismo, y cómo la cooperación internacional en América Latina enfrenta muchísimos desafíos hoy en día. Esta evidencia pues me ayudó a entender mejor los problemas actuales de América Latina y cómo muchas situaciones del presente tienen relación con decisiones económicas y políticas tomadas en el pasado. Para concluir, considero que todas estas evidencias me ayudaron pues a comprender muchísimo mejor la historia, la política y la economía de América Latina. Aprendí que muchos conflictos actuales tienen antecedentes históricos que pues ni siquiera se me venían a la cabeza y que las relaciones internacionales influyen mucho en el desarrollo de los países. En lo personal siento que esta materia me ayudó mucho a desarrollar un pensamiento pues más crítico y más abierto a reflexionar sobre la importancia de la democracia, los derechos humanos, la cooperación y el diálogo entre países. Muchas gracias por escuchar este podcast sobre las evidencias de estudios regionales de América. Espero que haya sido interesante y que permita entender un poco más sobre la historia y los desafíos de nuestra región. Hasta luego.